Vamos a explicar las arritmias cardíacas fetales de una forma básica, pero importante para poder reconocer y tener una orientación básica de cuando nos enfrentamos ante un corazón del feto que vemos en una situación arrítmica. Recordar que el sistema de conducción eléctrico, existe el nódulo sinusal que está en la aurícula derecha, que transmite la electricidad por una serie de fibras hasta el nódulo atrioventricular, y el nódulo atrioventricular lo envía pues al resto del ventrículo, las fibras de Purkinje, lo que todos sabemos de forma anatómica. ¿En qué consiste una arritmia cardíaca? Pues sería cualquier alteración del ritmo cardíaco en cuanto a la regularidad o en cuanto a la frecuencia, que sea siempre no asociada a contracciones. Esto es un esquema de un registro cardiotocográfico en el que confirmamos en que no hay contracciones. Es muy importante recordar que la arritmia en el contexto de contracciones no tiene sentido, porque los fetos en fase de parto con contracciones van a hacer deceleraciones, bradicardias, que no tienen el significado de la arritmia que estamos hablando. Y la frecuencia basal normal está entre 120 y 160, con cierta variabilidad que conocemos, con cierta irregularidad dentro de la regularidad, pero que tiene que cumplir unos límites, y consideramos como arritmias significativas pues las que están por debajo de 100 o por encima de 180. El diagnóstico de la arritmia muchas veces lo realiza el propio obstetra en la consulta o la comadrona en la consulta al auscultar el feto con el Doppler acústico, o muchas veces cuando estamos realizando la ecografía, una de las ecografías del embarazo, del segundo trimestre o del tercero, y vemos que el feto tiene un ritmo cardíaco extraño, raro. No es aquel ritmo cardíaco que hemos explicado que debe ser en el corte de las 4 cavidades. El diagnóstico indirecto siempre va a ser indirecto en el feto. Vamos a utilizar el modo M, lo veréis ahora, el Doppler pulsado, otras modalidades más avanzadas, y el método definitivo, el diagnóstico definitivo, siempre será con electrocardiograma postnatal. En vida fetal no tenemos acceso a poder realizar un electrocardiograma. Fijaros, la frecuencia ventricular de una forma muy simple la vamos a comprobar realizando un simple Doppler de la arteria umbilical. En el modo M, aquí lo veis, hemos explicado en la parte básica cómo se realiza el estudio del modo M, y aquí vemos que esta línea pasa por la aurícula derecha, el septo interventricular, el ventrículo izquierdo y el miocardio del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, aquí estamos viendo las contracciones auriculares, que es la parte alta de esta línea, la movilidad del septo y las contracciones ventriculares. Y aquí estamos viendo perfectamente que a cada contracción auricular le sigue una contracción ventricular. Contracción auricular, contracción ventricular. Y esto es lo que nos explica el modo M. Estamos estudiando la movilidad de las diferentes estructuras del corazón. Esto nos permite, por ejemplo, lo que aquí veis, realizar esta medición de la frecuencia auricular, que en este caso pues veis que es idéntica a la frecuencia ventricular. Esto es la forma de medir el ritmo cardíaco con el modo M. También podemos utilizar, lo hemos explicado en la parte normal también, el Doppler nitroaórtico. Si ponemos el cursor un poquito en esta zona de entrada y salida de la válvula mitral, vemos el flujo mitral y el flujo aórtico. Por lo tanto, aquí podemos medir la frecuencia ventricular. Estas son las contracciones ventriculares, y la frecuencia auricular. Estos vemos la contracción A, contracción A, contracción A auricular. Como hemos comentado, esto nos va a permitir también hacer una serie de mediciones. Fijaros que esta distancia nos está marcando el tiempo entre la contracción auricular y la contracción ventricular. Y aquí esta es la distancia o el tiempo entre la contracción ventricular y la contracción auricular. Este es el tiempo AV y este es el tiempo VA, que será importante en el caso de que nos encontremos con alguna arritmia. Y es una forma de reflejar el electrocardiograma. Esto es la contracción auricular, por lo tanto la onda P, y esto es la contracción ventricular, que es el complejo QRS. Y aquí estamos con la relajación, con la onda T. También el Doppler de la arteria y vena pulmonar. Si ampliamos el tamaño del cursor, podemos obtener flujo de retorno venoso y flujo de arteria pulmonar. Y aquí estáis viendo, de una forma también bastante sencilla, cómo podemos ver el ritmo ventricular. Esto es el flujo de la arteria pulmonar, y aquí esto es el flujo de las venas pulmonares con la contracción auricular, contracción auricular, contracción ventricular, contracción auricular, contracción ventricular. Nos indica también auricular, ventricular,
las dos ritmos auriculares y ventriculares y nos permite del mismo modo medir el tiempo AV y el tiempo AVA. Esta medición también la podríamos hacer en la confluencia entre aorta ascendente y cava superior, en el que vamos a poner el Doppler cursor aquí en el retorno de la cava superior y de la arteria aorta, y vamos a medir también los dos flujos para conseguir lo mismo, conseguir señal de venas pulmonares, de la vena cava superior. Aquí está la contracción de la vena auricular y aquí estaría la contracción ventricular. Y otro punto donde también se puede mirar es en la confluencia entre la aorta abdominal y la vena cava inferior. Vamos ahora a pasar en concreto a cómo se evalúan las arritmias y vamos a clasificar de una forma muy simple a nivel prenatal 3 tipos de situaciones. Aquellas en que nos encontramos un ritmo irregular. Este ritmo irregular ha de ser al menos 1 de cada 10 latidos, ocurre, y fijaos que va a ser la gran mayoría de arritmias van a ser de este tipo. Otras situaciones cuando el feto persistentemente durante la mayor parte de la exploración está a más de 180 latidos por minuto, presenta una taquicardia, o más infrecuente aún cuando el feto está durante la mayor parte de la exploración o casi toda por debajo de 100 latidos por minuto, cuando está en una situación de bradicardia. Empezamos por los ritmos irregulares. Los ritmos, aquí podéis ver un ejemplo de un corazón en el que, si os fijáis, se está contrayendo de una forma errática. Esto no es un error del clip, el corazón ahora hace como pequeñas paradas, ahora vuelve a dilatarse, puede tener contracciones, tiene un ritmo que es un poco irregular. Estos casi siempre son extrasístoles de origen auricular, son latidos ectópicos prematuros que ocurren en otra zona de la aurícula, y fijaros, en función de si este latido extra que ocurre en la aurícula es precoz, la diástole no tendrá una conducción, por lo tanto a nivel del ritmo ventricular, por ejemplo, medido de la arteria umbilical, en el cordón umbilical, hay una pausa, no hay un latido, se escucha como una falta de latido, y en cambio si ocurre durante la diástole tardía sí que da tiempo a que este latido se conduzca, por lo tanto va a condicionarse como un latido extra. Aquí tenemos un ejemplo ventricular en el que aquí hay una extrasístole auricular que no conduce, por lo tanto no hay latido ventricular y se escucha como una pausa, como una falta de latido, y aquí hay una extrasístole auricular que sí que conduce y por lo tanto sí que hay un latido ventricular extra, hay una extrasístole ventricular que ocurre, fijaros, en el tiempo antes de lo que tocaba. Fijaos que después de este latido extra hay una distancia más larga hasta el siguiente latido, hay una pausa compensadora. Fijaros, estos tipos de arritmias son las más frecuentes, lo hemos comentado, suelen aparecer en el tercer trimestre. En principio tienen un pronóstico muy bueno, no necesitan ningún tipo de tratamiento, únicamente pensar que hay un poquito de asociación, hasta un 2% de cardiopatía estructural, por lo tanto vale la pena hacer un estudio anatómico completo, una ecocardiografía, y 1 de cada 20 como mucho pueden progresar a una taquicardia, por lo tanto requiere un control periódico. ¿Cuáles son las extrasístoles que más riesgo tenemos de que evolucionen a taquicardia o a bradicardia? Pues aquellas que están acopladas en un bigeminismo o en un trigeminismo, o aquellas que son muy frecuentes y que durante la mayor parte del tiempo exploratorio está con el ritmo cardíaco irregular, con paradas, latidos extras, latidos ausentes, latidos extras. Si durante la mayor parte del tiempo están, pues son de alto riesgo. Fijaros, esto es una exploración que en principio sería de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un latido normal, aquí tenemos una extrasístole no conducida, por lo tanto falta un latido, aquí tenemos una extrasístole conducida, por lo tanto hay un latido extra con una pausa compensadora, pero aquí la mayor parte del tiempo el feto está con latido sinusal, ritmo sinusal regular y sin más complicaciones. Fijaos, aquí hay 2 extrasístoles de todo este rato, una conducida, esta de aquí, y una no conducida. En cambio, si tenemos un patrón de bigeminismo en el cordón umbilical, eso significa latido normal, extrasístole, latido normal, extrasístole, latido normal, extrasístole. Esto quiere decir, esto lo llamamos bigeminismo ventricular de origen auricular, o este otro que es un trigeminismo. Aquí tenemos 3 latidos y una extrasístole, 3 latidos, una extrasístole no conducida. Estos son los patrones de mayor riesgo de evolución a bradicardia. Y aquí incluso tenemos una bradicardia ventricular en que el ritmo ventricular va
a 70 por minuto, pero que es debido a esta combinación de extrasístole continuada, contracción auricular normal, extrasístole. Y veis que la diferencia entre el latido auricular va cambiando continuamente. Una distancia normal, un tiempo alargado, tiempo normal, tiempo alargado. Esto es un virgeminismo atrial con bradicardia ventricular combinados. Para resumir, ecocardiografía completa, no es necesario el tratamiento. Recomendamos mantener un reposo relativo, evitar el estrés, evitar los estimulantes, porque en los adultos, en los niños se ha visto pues que la cafeína, el tabaco produce extrasístoles supraventriculares, y del mismo modo, aunque no esté demostrado, pues intentamos explicarles a los pacientes que eviten estas situaciones para mejorar también el ritmo cardíaco fetal. Si hay un parto prematuro, si son un patrón de bigeminismo, un patrón de riesgo, ojo con los betamiméticos, mejor utilizar otros fármacos. Y si es de bajo riesgo, pues vamos a hacer un control más y punto. Y si es de alto riesgo, sí que vamos a controlar al menos cada 4 semanas, y cada 2 semanas que alguien le mire la frecuencia, aunque sea la consulta. No se modifica la conducta obstétrica del parto, y si no ceden, sí que en un 1% de los casos es importante realizar un control pediátrico. El siguiente paso va a ser la evaluación de las taquiarritmias. Cuando el feto está persistentemente con latido por encima de la normalidad, la mayoría van a ser taquicardias sinusales relacionadas con una situación de fiebre, infección, hipertiroidismo materno. En estos casos la frecuencia cardíaca es por encima de lo normal, pero suele estar por debajo de 200, 210, y el pronóstico en principio es benigno, dependerá de la causa. Otra situación son las taquicardias que llamamos patológicas, en el que persistentemente el latido está por encima de 210. La gran mayoría son taquicardias supraventriculares, con frecuencias de alrededor de 220-260, y la relación es 1 a 1. A cada contracción auricular le corresponde a una contracción ventricular, quiere decir que hay una conducción 1 a 1. La siguiente situación, que es más infrecuente, es la del flúter auricular, en que las aurículas van a 300 o 500 latidos por minuto, y aquí, como el ventrículo realmente no puede sostener tantos latidos, más allá de 280, 300, el ventrículo no se puede contraer, hay un bloqueo, y este bloqueo será 2, 3, 4 a 1, por lo cual podemos tener frecuencias ventriculares normales, pero sí que esta frecuencia auricular muy elevada. Y finalmente la más infrecuente, en que el origen de la taquicardia está en el ventrículo, y hay una disociación. El ventrículo va a un ritmo muy alto y las aurículas van a un ritmo independiente. A nivel prenatal, las más frecuentes dentro de lo poco comunes que son, van a ser la taquicardia supraventricular y el flúter. La taquicardia, en la que hay una conducción 1 a 1, recordar que hay cierto riesgo de anomalía estructural o de tumores, por lo tanto vamos a hacer la ecocardio, y la importancia es que tenemos un riesgo de hidrops, en que casi la mitad de los casos la vamos a diagnosticar ya en una situación de hidrops. Parece ser que hay una frecuencia crítica. Si la taquicardia mantiene niveles por debajo de 210 latidos por minuto, niveles ventriculares, es muy raro que evolucione a hidrops, pero si mantiene niveles altos de frecuencia ventricular, el riesgo de hidrops es muy alto. El mecanismo va a ser diferente y nos va a ayudar la medición de los intervalos VA y AV para saber si es un foco ectópico o si es una fibra accesoria, y esto de forma avanzada será importante mirarlo porque podemos ajustar mucho más el tipo de arritmia que sea, incluso el tratamiento que vamos a ofrecer. Aquí tenéis un ejemplo de una taquicardia supraventricular en que el corazón va disparado, y vamos a utilizar pues el modo M, como aquí veis, para valorar la frecuencia auricular. Aquí vemos la aurícula derecha, el tabique interventricular y el ventrículo izquierdo. Y aquí vemos los latidos auriculares, que en este caso pues van a 212, y los latidos ventriculares que van también a 214. Esto quiere decir que es una taquicardia de las aurículas y de los ventrículos, y que la conducción es 1 a 1, que es el tipo más frecuente de taquicardias. También lo podemos evaluar con el Doppler. Vemos la frecuencia ventricular que tiene, en este caso de 250 latidos por minuto. Y fijaros, esto es la demostración, en este caso, de que es un feto en que es una taquicardia paroxística que aparece y desaparece de golpe, muchas veces a raíz de una extrasístole. Aquí vemos un feto que está en taquicardia, una extrasístole y entra en bigeminismo,
Es un vigemismo atrial como los que hemos explicado, vigemismo, y aquí vuelve a entrar en taquicardia otra vez. Fijaos que es el mismo feto, un minuto después de la exploración, todo este minuto ha estado con este vigemismo y vuelve a entrar en taquicardia. ¿Cuáles son las consecuencias de la taquicardia mantenida? Pues fijaros, el fracaso de la diástole, el corazón no le da tiempo de vaciar las aurículas, nos llega a una cardiomegalia importante. Esta cardiomegalia va a condicionar una situación de prehidrops, prefallo cardíaco, que si podéis ver aquí, debido a la cardiomegalia las válvulas quedan abiertas, no cierran bien, hay una insuficiencia bivalvular que va a ser el determinante de que esto llegue a desarrollar pues una situación de hidrops, como este caso, en el que vemos fetos con grandes derrames, con edemas subcutáneos, con gran fallo bivalvular por esta taquicardia mantenida. A veces, como este caso, el contexto es de una cardiopatía estructural. Vemos este feto que de golpe y porrazo, ahora vais a ver cómo ahora entra en taquicardia. Este feto tenía una malformación de Epstein, está en situación también prehidrópica y veis cómo ahora se dispara la frecuencia cardíaca y entra en taquicardia y va saltando de la parte de taquicardia a normalidad de forma continuada. Las cardiopatías, aquí lo veis lo mismo, aquí las cardiopatías que más riesgo tienen de desarrollar una arritmia son las que afectan a dilatación de la aurícula derecha, porque ahí está el nódulo atrioventricular, el nódulo sinusal, están en la aurícula derecha, y la transmisión desde el nódulo sinusal al nódulo atrioventricular queda más afectada. Pero aquí veis un ejemplo de una patología izquierda que también se afecta. Este caso es un flutter, fijaros, aquí vemos un feto muy disparado, muy taquicárdico, parece que esté temblando el corazón, las válvulas a veces están abiertas, a veces están cerradas, y fijaros cómo se contraen las aurículas. Vamos a intentar medirlas con el modo M, y aquí estáis viendo el cursor del modo M, y aquí estáis viendo los latidos auriculares, que está realmente completamente disparado. Fijaros, una frecuencia de 500 latidos por minuto de la aurícula. Esto es una fibrilación auricular. Lógicamente el ventrículo se va a contraer muchas menos veces. Si hay un bloqueo de 3:1, pues el ventrículo está contrayéndose 140 a 150 latidos por minuto. Fijaros, cuando el feto está hidrópico tenemos un protocolo, cuando el feto no está hidrópico tenemos otro protocolo, los hidrops los ingresamos, la droga de elección es la flecainida, si no está hidrópico hacemos un control ambulatorio y esto es lo importante, fijaros, si está hidrópico vamos a cardiovertir 2 de cada 3, 3 de cada 4, o sea hay un riesgo importante de que no se consiga la cardioversión con una mortalidad que persigue siendo de hasta más del 30%. A pesar de que conseguimos cardiovertir un feto no hidrópico, sigue habiendo una cierta mortalidad. Con lo cual esto es el resumen un poquito de la información básica que tenemos que tener para explicar a los padres. Para el flutter, como este caso que estáis viendo aquí, en el que vemos frecuencias de casi 500, la droga de elección es otra, es el sotalol, por el mecanismo de acción, y como resumen, con estas taquicardias siempre es mejor tratar, excepto aquellos niños que ya estén a término y no haya hidrops. Lógicamente aquí hay que hacer un riesgo del beneficio, pero incluso los fetos que están con hidrops, aunque estén a término, se benefician de una reversión intraútero rápida para que este niño tenga 4 o 5 días sin hidrops y pueda nacer en mejores condiciones. Sobre todo cuando hay prematuridad, un feto que está de 33-34 semanas, si está hidrópico, la verdad es que se va a beneficiar de un tratamiento intraútero antes de no hacer una finalización. El hidrops puede tardar en revertir. No modificamos la conducta obstétrica, lo que pasa es que en muchos de estos casos, si no ha revertido la taquicardia, hay que hacer una cesárea. Si ha revertido, podemos hacer un parto vaginal, pero si está en el feto en taquicardia, no se va a poder controlar el bienestar fetal y haremos una cesárea. Requiere un nivel 3 hospitalario para hacer un tratamiento pediátrico y fijaros que hasta 1 de cada 4 taquicardias recibirá y necesitará un tratamiento postnatal, incluso a veces con una ablación de un fascículo extra, un Wolff-Parkinson-White, y hay un riesgo de secuelas cerebrales que suele ser relacionado con la prematuridad. Pero recordar que estas taquicardias extremas con hidrops prematuros, pues tenemos cierto riesgo de lesión cerebral. El último grupo
tipo, las bradiarritmias es cuando el feto está persistentemente por debajo de 120. Lo mismo las bradicardias sinusales, su origen está en la aurícula, la conducción es 1 a 1 y son las que vemos muchas veces cuando estamos haciendo ecografías. Por decúbito materno, por compresión del transductor en la cabeza, vemos que hacen estas bradicardias que en principio no tienen significado patológico. Las bradicardias patológicas, las principales son el bloqueo, que hay 3 grados de bloqueo, y estas enfermedades que también tenemos que saber que existen, requiere una ecocardiografía avanzada, requieren mucho conocimiento y una valoración multidisciplinar para poder definir riesgo de estas bradicardias, de estas arritmias, pero recordar que una forma rápida de mirar la frecuencia ventricular es en el cordón umbilical, como aquí vemos que está pues a 50 y pico latidos por minuto, y la más frecuente que nos vamos a encontrar desgraciadamente ya va a ser el grado 3, el bloqueo atrioventricular completo, en el que la relación entre las aurículas y los ventrículos es completamente independiente. Casi siempre no vamos a encontrar un grado 1 ni un grado 2, puede ser que sí, pero casi siempre nos vamos a encontrar el bloqueo atrioventricular ya en grado completo. Aquí tenéis un ejemplo en el que la contracción de las aurículas va a su ritmo y la contracción de los ventrículos va a otro ritmo completamente diferente. Veis que hay cierta cardiomegalia y esta insuficiencia bivalvular también por la cardiomegalia, por esta situación de sobrecarga cardíaca que tenemos en estos ritmos tan lentos. Podemos medir la frecuencia ventricular, en este caso va a 53, y la frecuencia auricular, que en este caso va a 150 y pico, con lo cual está completamente disociada. Las contracciones auriculares van a su ritmo y las contracciones ventriculares van a otro ritmo. Otro ejemplo de lo mismo con el modo M, el cursor pasando por la aurícula y pasando por el ventrículo, y vemos la diferencia entre las contracciones ventriculares y las contracciones auriculares, a 50 y a 150. Fijaros, más o menos la mitad de los bloqueos se van a producir por la presencia de anticuerpos maternos. Son enfermedades autoinmunes. Son situaciones de mal pronóstico con alta mortalidad. La otra mitad de bloqueos van a ser por una patología directa del sistema de conducción o por malformaciones estructurales, que aún tenemos peor pronóstico y mayor mortalidad. El riesgo de hidrops es más o menos de la mitad de los casos, el 50%, y parece ser que también tenemos una frecuencia crítica por debajo de la cual el riesgo de hidrops es mucho más alto, que serían los 50-55 latidos por minuto. La fisiopatología de la enfermedad autoinmune es por anticuerpos maternos que pasan la barrera placentaria y va a ser en aquellas pacientes que tienen patología reumática con los anticuerpos anti-RO, anti-LA. Estos anticuerpos son IgGs y van a dañar directamente al miocardio y también al tejido de conducción. Y muchas veces, cuando ya el bloqueo es grado 3, el daño ya es irreversible. No hay paso de anticuerpos antes de la semana 16 o 18, por lo tanto, si diagnosticamos un bloqueo a la semana 14, obligatoriamente este bloqueo será malformativo, no será por paso de anticuerpos, porque no es posible que tan precozmente afecten al corazón. Como hemos comentado, este ritmo tan lento hace que haya una sobrecarga de volumen muy importante y agranda el corazón. Hay una cardiomegalia y vamos a tener una insuficiencia bivalvular por esta cardiomegalia. El estudio del ductus venoso o de los flujos venosos es errático, no sirve para mucho porque realmente tenemos estos patrones rarísimos que no son útiles para valorar la evolución de esta cardiopatía. Y fijaros, buscar signos precoces de hidrops, como este caso, que vemos aquí ascitis, en un corazón que tenemos que el diagnóstico es de bloqueo con un corazón muy lento, y vemos un inicio de hidrops. En este caso también vemos esta hiperrefringencia de las cavidades, de las válvulas, hay signos de fibrolastosis por esta hipoxia, esta isquemia crónica, de esta hipoperfusión por las coronarias de estos ritmos tan lentos, de la falta de perfusión incluso sistólica que tienen estos casos tan graves. Cuando existe una cardiopatía estructural, como en este caso, pues, que es una malformación severa, la mortalidad en estos casos es altísima, prácticamente es la norma, y es importante hacer un estudio anatómico completo ante un diagnóstico de un ritmo lento, de un bloqueo, porque lógicamente condicionará un pronóstico nefasto.
Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues para mejorar un poquito esta frecuencia crítica, en algunos casos podemos intentar subir la frecuencia cardíaca del feto. Solo que subamos a 60-65 latidos por minuto, reducimos el riesgo de hidrops fetal. Y el administrar digoxina o furosemida al feto, la verdad es que no está demostrado que sirva. Se ha utilizado, os lo ponemos en la diapositiva porque si lo buscáis vais a ver que está publicado, pero en la práctica sabemos que no va a ser útil y que cuando tengamos hidrops la única solución va a ser finalizar el embarazo, con lo cual si es muy prematuro el pronóstico va a ser muy malo, y toda esta información se ha de utilizar con los padres para plantear qué pronóstico tenemos. Lógicamente el manejo ha de ser en un nivel 3, alta morbimortalidad prenatal, si sobreviven casi siempre va a ir con marcapasos, y alto riesgo de lesiones cerebrales y también riesgo de muerte súbita en estos niños con bloqueo. Fijaros que estos bloqueos autoinmunes, el riesgo de repetición, el riesgo a priori no es muy alto. Las madres portadoras de un antirro asintomáticas, solo un 1% de ellas desarrollarán bloqueo. Si tienen un lupus, un 3%. Si tienen un Sjögren, pues van a tener un poquito más de riesgo. Pero cuando hay un hijo afecto, hasta un 15 o un 20% de los casos se va a repetir. Por este motivo, está aceptado en la mayoría de centros de medicina fetal de manejar estos embarazos con la medición del intervalo PR precoz. Acordaros cómo medíamos el intervalo PR, visualizando la contracción auricular y ventricular con las ondas diastólicas de la mitral y sistólicas de la aorta, y si este intervalo se alarga, vamos a diagnosticar un bloqueo y vamos a intentar hacer un tratamiento con corticoides para evitar el paso a grado 2 o grado 3. No parece que esté justificado hacer plasmaféresis gamma-globulinadas porque en realidad no vamos a poder evitar el progreso del bloqueo. Y en principio pues esto es todo lo que os queríamos comentar de las arritmias a un nivel un poquito básico, pero para que podáis hacer una buena valoración inmediata de la diagnóstica y pronóstica.